Daniela, entonces nosotros básicamente a partir del tipo de carga y de la maniobra que digamos, ya medianamente hemos tenido que pensar de nuestro buque con respecto a la carga, Sí. si son contenedores, si son vehículos, lo que sea, a partir de ahí es como que nosotros vamos a tener que pensar en cómo va a tener que ser la situación del buque en el muelle y a partir de esa situación pensar una defensa. Entonces, Una obra de abrigo, sí, perdón, sí. una hora de abrigo, perdón. Sí, 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 sí. Igual la semana que viene Pablo les va a dar, va a ir con una lupa sobre estos 4 aspectos y vamos a seguir trabajando sobre las posibilidades constructivas. Pero ustedes, en función de el tipo de terminal que tienen, van a tener una altura máxima operativa permitida, que les permita o que les posibilite hacer la operación de transferencia de carga en forma segura. Eso les va a condicionar en la ola que va a tener que llegar a esa obra de atraque. Y después la van a tener que comparar con la ola que tienen, con la ola incidente, con la ola que llega hacia ese lugar. Y asegurar que van a tener una cantidad de días operativos económicamente rentable para que esa terminal pueda ser operativa y construida. Si seguramente por las ubicaciones que ustedes tienen, van a tener que pensar en una obra de abrigo adicional, secundaria. No va a ser una gran obra de abrigo, pero va a ser una obra que les tenga que disminuir el oleaje que tienen para el lugar donde ustedes tienen ubicado el atraque. ¿Y cómo lo van a trabajar? Lo van a trabajar o cómo van a verificar esa operatividad a través de los diagramas de difracción, que eso lo va a explicar Pablo la semana que viene. Pero en realidad sería la primera parte del prediseño para asegurar que la ubicación en planta no es descabellada, es hacer un estudio de operatividad utilizando diagramas de difracción. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Y con ese resultado, después van a aproximar un tipo estructural. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, creo que más o menos estamos viéndolo. Ustedes con estos 4 aspectos que les mencioné, con un poquito más de detalle, que Pablo les va a indicar cuáles van a ser las condiciones, porque hay ciertas condiciones de aspectos náuticos y hay que les van a condicionar el dibujo en planta en primera instancia y después, utilizando diagramas de difracción, van a poder chequear esa operatividad que van a necesitar en la terminal que ustedes diseñaron. Y con eso van a poder chequear ya les digo, en la primera etapa, la ubicación de estas obras de abrigo. Una vez que ustedes verificaron que la operatividad es aceptable, pueden plantear un tipo estructural, que son lo que vamos a ver ahora en un ratito. El primero era este. Hacer así. No se ve, Daniela. Las obras de abrigo comprenden la ejecución de estructuras en el mar que protegen frente a la acción del oleaje en aquellas zonas destinadas a uso portuario. En función de su tipología estructural y los procedimientos específicos seguidos en su diseño y construcción, las obras de abrigo se clasifican en diques en talud y diques verticales. Con el objetivo de asegurar la calidad en la ejecución de los diques en talud, la política de CIES ha sido invertir constantemente en la explotación de canteras, fuentes naturales de aprovisionamiento de materiales para la construcción de los diques, la adquisición de plantas móviles de producción de hormigón que garanticen el suministro de este material según los requerimientos y las necesidades particulares en obra,
La adquisición de grúas de gran alcance para el vertido y colocación de las diversas capas del dique a grandes profundidades, con rendimientos punta y sistemas de ejecución totalmente seguros. La incorporación de elementos auxiliares de sujeción y vertido que optimicen los ritmos de ejecución. La construcción de encofrados de diversas tipologías de bloques, así como la optimización de los diseños de parques de prefabricados. El conocimiento de los sistemas de previsión meteorológica para predecir temporales y poder actuar a tiempo en la protección provisional de los avances en los diques. Y finalmente, en el conocimiento de las actuaciones de mantenimiento y conservación de diques en talud durante su vida útil. Con el objetivo de garantizar la calidad en la ejecución de los diques verticales, CIES ha invertido en la creación de un gabinete de ingeniería y asistencia técnica capacitado para afrontar los retos de diseño en proyecto y la comprobación en obra. La construcción, creación y adquisición de una instalación cajonero para la fabricación de cajones flotantes de hormigón armado. La adquisición de medios marítimos como pontonas y gánguiles para la ejecución de los diques sin precisar de acceso por vía terrestre. Y finalmente, en la investigación y desarrollo de sistemas antirreflejantes en paramentos verticales para minimizar las afecciones que pudieran generar estos fenómenos. Bueno, esa era una breve introducción para que vean cuántos aspectos están considerados. Obviamente que esto es una empresa, es el video de una empresa que se dedica a construir obras marítimas y en particular diques de abrigo, tanto en talud como verticales reflejantes. No sé si se habrán dado cuenta, pero ni siquiera nombraron a los mixtos. Ahora les voy a contar cuál es la complejidad de los diques mixtos y por qué no se utilizan tanto. Y después cuando veamos, cuando lleguemos a la parte de diques verticales reflejantes, les voy a mostrar cómo se ejecuta, cómo se construye cada uno de esos cajones que hacen a lo que es el cuerpo principal de ese dique vertical reflejante. Bueno, ahora vamos a pasar a describir un poco más en detalle, estructuralmente, estas obras de abrigo. En general, los parámetros físicos que necesitamos para diseñar el dique están los niveles de agua, tanto alcanzados por las mareas, a los que hay que sumarles las alturas de oleaje. Y como les decía, lo que tenemos que conocer es el clima de olas, o sea, todos los oleajes que van a incidir sobre el lugar de la costa donde estamos actuando, en intensidades y en frecuencias de producción, frecuencia en que se producen. Esa información la aporta lo que denominamos el clima de olas, que nos da en distintos rangos de oleaje cuánto es el periodo de repetición en el tiempo. Si tenemos una determinada cantidad de días de mediciones, que superan por lo general el año, los 2, los 5, el periodo más extenso que se pueda, se calculan o se contabilizan cuántos son las repeticiones de los distintos rangos de oleaje. Con los niveles de marea, además de determinar la cota de coronamiento, también nos van a ayudar a poder identificar o poder calcular, junto con la profundidad del agua, si la ola rompe o no rompe sobre la estructura. O sea, si vamos a estar diseñando a ola rompiente o ola no rompiente. Dentro de la ola no rompiente puede ser que la ola ya haya roto y esté disipando su energía, o que directamente no rompa y refleje. Otros parámetros a considerar pueden ser los vientos,
si no tenemos el dato de oleaje, podemos utilizar los vientos para generar el oleaje, para calcular los oleajes que estos generarían, las corrientes para evaluar las posibilidades de erosiones o embanques, básicamente en el fondo o en la interacción con el fondo, y, dato no menos importante, las condiciones de fundación. Aunque estas condiciones también pueden mejorarse. En realidad tenemos que saber de qué calidad es nuestro suelo de fundación, cuántos van a ser los asentamientos, y lo que podemos hacer es, a través de dragados y de rellenos con materiales adecuados, poder modificar estas condiciones de fundación, mejorarlas. En cuanto a la rotura de las olas, sí, sabemos que en aguas profundas las olas también pueden romper. Eso se da por condiciones de Peltier cuando la ola tiene una relación de peralte mayor o igual a 0,14. Entonces vamos a tener que analizar, aún si estamos en zona de aguas profundas, si la ola va a romper o no va a romper. También a medida que avanzamos hacia zona de transición, por eso necesitamos saber en qué zona vamos a estar ubicando nuestras obras de abrigo, incluso la podemos analizar por tramos, porque puede ser que un tramo esté dentro de la ola rompiente, otro en ola de transición. Obviamente que ustedes eso no lo van a hacer en el trabajo integrador, pero si tuvieran que hacer un proyecto, van a ver que muchas veces se realiza por tramos. Hay distintos tramos que tienen condiciones diferentes, tanto de oleaje como de rotura. Y también existen expresiones que ustedes las vieron, puede ser a través de AIRI, depende en qué zona estemos trabajando, para zonas intermedias, y abacos que nos van a ayudar a poder calcular esos parámetros de rotura del agua. Por ejemplo, que es el esquema del EMAUT, que ustedes lo tienen ya en la parte de olas. En este caso, tenemos, de acuerdo a los distintos, la relación que existe entre la altura de la ola y el período al cuadrado, y obviamente por la gravedad, podemos calcular en qué zona estamos, si estamos en zona de rotura, si estamos en zona de no rotura, si podemos aplicar AIRI, si tenemos las distintas teorías o campo de validez de las distintas teorías. Estamos en aguas poco profundas, en la zona de rotura, aguas de transición y aguas profundas, donde AIRI es totalmente aplicable en toda esta zona. ¿Sí? Así también, cuando estamos más cercanos a la playa, tenemos con relaciones en cuanto a la distancia que existe respecto del paramento, del periodo de la ola, la altura de la ola rompiente con respecto a la profundidad de la rompiente, podemos calcular cuánto es o dónde rompe y cuánto son los parámetros de rotura de la ola. Vamos entrando con playas, con parámetros de la ola y vamos evaluando si la ola rompe, si la ola no rompe y cómo va a romper esa ola. Todos estos ábacos lo que nos van a servir es para identificar qué tipo de ola tenemos. Acá tenemos la relación entre la altura de ola en aguas profundas y la altura de ola en una profundidad intermedia, y después podemos sacar también parámetros para ver si estamos dentro de la ola para esa determinada profundidad, y para esa altura de ola en aguas profundas, ¿cuál sería la condición de altura de ola rompiente? La comparamos con la altura de ola que tenemos en el lugar y podemos calcular si tenemos una ola rota o no tenemos una ola rota. Obviamente, todo ese estudio del oleaje nos va a servir para definir estructuralmente el tipo de obra que vamos a poder plantear. Y ahora sí nos metemos de lleno en los tres tipos estructurales básicos. El primero que vamos a ver es el rompeolas a talud. El rompeolas a talud es una sucesión de capas de rocas o elementos prefabricados. Vamos a ver que en algunos casos ya termina siendo con elementos prefabricados, colocados al azar en las primeras capas, las últimas ya no, y protegidos por una coraza o una capa superior que puede ser de piedra o elementos prefabricados de hormigón. Estos últimos elementos sí se colocan en forma ordenada, a fin de lograr
una interconexión entre cada una de las unidades individuales. Esos elementos preconformados de hormigón pueden ser cúbicos o pueden tener una forma particular, que obviamente estas van a ser, van a estar patentadas, y van a tener una forma de construcción con una metodología que también va a estar patentada y hay que seguirla. Uno compra ese sistema y lo puede llevar adelante, así como va a comprar también los encofrados necesarios para hacer esos elementos. Esta sería la forma o el corte transversal típico de el dique a talud, en la que vamos a encontrar una zona de núcleo que por lo general está formado por elementos que se llama todo en uno, lo van a escuchar en los videos que les voy a mostrar más adelante, que es, se le llama todo en uno al elemento de la primera voladura de cantera. Es un elemento que es tiene una curva granulométrica muy empinada, tiene elementos de todo tipo, desde elementos muy grandes hasta elementos relativamente finos. Hablo de relativamente finos, no son agregados, ¿sí? Son rocas, enrocados. Piénsenlo como si fueran una cantera, la primera voladura, lo que queda de la primera voladura, quedan pedazos de roca importantes y elementos mucho más chicos. Todo eso se utiliza como núcleo de estos diques a talud. ¿Por qué se utiliza esto? Porque se necesita que ese núcleo sea relativamente impermeable. Si bien se le permite cierta porosidad para que en ese ingreso del agua pierda parte de su energía, esa permeabilidad no puede ser tan importante, de manera que la energía de la zona expuesta se traslade a la zona interior o abrigada. Esa pérdida de energía se logra a través de la circulación del agua, a través de esos poros que quedan formados en esta parte. Se dice que el núcleo es relativamente impermeable. Cuanto más impermeable es el núcleo, más grande es el esfuerzo que debe soportar. El esfuerzo generado por el agua y las olas. Cuanto más permeable, más puede disipar esa energía. Pero también va a dejar atravesar parte de esa energía. Entonces hay que lograr cierto nivel de permeabilidad, de impermeabilidad, que haga que las aguas interiores sean tranquilas. Que esa energía se pierda en el recorrido a lo largo del ancho de la estructura. Luego tenemos lo que se llama una capa de filtro. Es una capa. Muchos me dicen un geotextil. Es una capa de filtro. Son elementos que se colocan, que van a tener un tamaño regulado entre lo que es el núcleo y lo que es el manto principal, de manera de que no se laven esos elementos. Y luego tenemos el manto principal, que es el que se diseña y el que va a garantizar la estabilidad de la estructura, porque vamos a diseñar ese manto de manera de que cada elemento no sea movilizado por la ola de diseño. Después tenemos lo que es la banqueta, que son elementos del manto principal ampliados que hacen que se proteja lo que es el encuentro con el fondo. Esto también suele estar apoyado por una banqueta si el suelo no tiene la adecuada resistencia para la fundación. También se puede extender esa banqueta a lo largo de todo el ancho de la estructura. Después tenemos lo que se llama espaldón, que es una estructura de hormigón que se coloca para aumentar la cota de coronamiento, impedir la salpicadura o el rebase de los oleajes que superan el oleaje de diseño, y que también suele servir de contención a lo que es el manto principal.
una losa de hormigón, sí que vamos a circular, y el manto interior de protección. Este manto, por lo general, es de un tamaño más chico, acorde a veces con lo que es la capa del manto secundario. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno. No. Sigo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este tipo estructural? Es relativamente fácil de construirlo, porque vas armando capas, vas construyendo desde la costa, vas avanzando con distintos niveles de capas. Tiene poco peligro de colapso o avería, puede repararse. Tiene la posibilidad de que si hay algún elemento que se mueve por un temporal más grande que el de diseño o el mismo de diseño, esto puede ser reemplazado, si se controla. Obviamente que el nivel de daño aceptable está acotado, pero puede repararse. Emplean elementos naturales para su construcción. Utilizan elementos de cantera y también pueden utilizar elementos artificiales. Y presentan cotas de coronamiento relativamente bajas porque están dadas solamente por la altura máxima de la marea y la altura de ola de diseño es una relativamente más baja. Ahora vamos a ver que trabajamos con el H1/3. ¿Se acuerdan cuando vimos oleaje? Lo que era el H1/3, que era una altura de ola estadística. Sí, que era de las terceras partes, el tercio mayor, algo así, ¿no era? Exacto, tomábamos todos los registros de oleaje, de ahí los ordenábamos de menor a mayor, tomábamos la tercera parte más alta, hacíamos el promedio y ese es el H1/3. Es la altura promedio de la tercera parte más alta de la ola. Quiere decir que no estamos diseñando con la altura de ola más alta, sino que estamos con el promedio de las alturas más altas. ¿Sí? Entonces puede haber, dentro de los registros o dentro de los temporales que se sucedan, puede haber temporales más altos. Esos, o con olas más altas. Esos son los que pueden originar este tipo de averías que habría que controlar para repararse. Pero también el diseñar con ese tipo de altura hace que la cota de coronamiento sea relativamente más baja. En cuanto a las desventajas que tienen este tipo de estructura, es que necesitan canteras, porque necesitan material natural, por lo menos para lo que es la parte del núcleo, y restan superficie útil a la zona abrigada porque es un talud, y ese talud tiene un determinado ángulo que hay que cumplirlo. Ahora vamos a ver que también existe una trampa como para compensar esas dificultades que tiene este tipo de estructura. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta? Como les decía, el oleaje en aguas profundas, pero en lugar de tomar el H máximo, tomamos el H1/3. La altura de diseño va a ser la altura de aguas profundas, pero la estadística del tercio medio de las olas más altas. Vamos a tener que conocer la profundidad en el extremo de la estructura, porque en el extremo es donde vamos a tener mayor profundidad y por lo tanto es la que nos va a condicionar cuál va a ser la cota de coronamiento del dique y cuál va a ser la pendiente del talud. La batimetría a lo largo de todo el recorrido, porque nos va a ir modificando ese perfil transversal, el peso específico del agua y el peso específico de los materiales a emplear en las distintas capas. ¿Qué vamos a calcular? El peso de los elementos de la capa principal o coraza, porque esos son los que nos van a asegurar la estabilidad de la estructura. Vamos a diseñar esos elementos de manera que esa ola de diseño no los mueva. También tenemos que determinar la altura de coronamiento, el ancho de coronamiento, los espesores de capa y las características del morro y las dimensiones de la berma de pie. ¿Por qué del morro y las dimensiones y la berma de pie? Porque allí es donde se van a concentrar corrientes. El morro es el extremo, el final de la estructura del dique. Es donde se va a producir la difracción, donde vamos a tener el extremo, donde se va a generar el oleaje que va a entrar. Entonces ahí vamos a tener acumulación de
corrientes. Vamos a tener corrientes interactuando con esa zona. Y esas corrientes van a estar concentradas. Por lo tanto, van a ser superiores que en otros lugares y pueden llegar a movilizar algún elemento. Lo que se hace es dimensionar en forma particular los elementos que van a constituir la zona del morro, y lo mismo sucede con lo que es la berma de pie. Porque si el oleaje rompe, va a romper sobre el paramento y se van a generar corrientes de retorno que pueden llegar a movilizar esos elementos del pie. Bueno, esto es un poco lo que les decía respecto de la permeabilidad y la estabilidad del núcleo, que tenemos que jugar con que sea permeable, pero como para ayudar a disipar esa energía del oleaje, pero no tanto como para que esa energía se introduzca en el área abrigada. Lo mismo tenemos que tratar de dimensionarlo para garantizar la estabilidad respecto de lo que se llama el run-up o el remonte del oleaje, que es cuando va a romper, que se trepa, va a tener el dique una determinada pendiente y la ola se va a trepar sobre esa pendiente, que va a hacer que se produzca esa rotura. Y lo mismo cuando desciende es el rundown de ese oleaje que puede llegar a arrastrar el elemento. Entonces, se calcula, por eso calculamos ese run-up de la ola, teniendo la ola de diseño y con esos ábacos que les mostré al principio, se puede calcular respecto de esa ola cuánto es el remonte de ese oleaje y cuánto es la energía que puede llevarse en el descenso o rundown del oleaje. Vamos a estudiar esa respuesta hidrodinámica a través del run-up y el run-down. Vamos a ver si le permitimos o no le permitimos el rebase, si vamos a utilizar el área interior o el área abrigada como un muelle o recinto para utilización en las actividades portuarias. Obviamente no le vamos a poder permitir el rebase. Pero si va a ser una obra de abrigo que va a estar aislada de lo que son las operaciones portuarias, puede llegar a permitirse que haya cierto rebase. Ese rebase o volumen de agua que va a pasar por encima de la estructura de abrigo, en el caso de unos temporales, va a tener que estar medido y acotado de acuerdo a que no se generen daños en el interior de la zona abrigada. También vamos a estudiar la transmisión de las energías, la reflexión que se puede llegar a producir tanto hacia la zona de agua expuesta como hacia la zona interna, por rebote de los oleajes que ingresan tanto sobre las estructuras de atraque y luego sobre la misma estructura de abrigo. Y también vamos a tener que estudiar el flujo en el medio poroso del núcleo de la estructura para chequear o garantizar de que la energía de la ola que viene de la zona expuesta va a disiparse a lo largo del recorrido por esos poros. Obviamente que esto tampoco lo van a hacer ustedes, eso se hace en laboratorios, se hace por ensayos recurrentes sobre paramentos, se van estudiando tanto en canales artificiales como en estos modelos físicos que se realizan, se hacen una serie de análisis y se va estudiando todos estos temas. Primero, que teníamos la etapa de prediseño, luego la etapa del diseño más que nada operativo, y esto que se estudia en cuanto a respuesta hidrodinámica se hace en laboratorio, con modelos a escala. Después también tenemos que estudiar lo que es la respuesta estructural. Tenemos que calcular las leyes de presiones, cuáles van a ser las presiones a las que va a estar expuesto, obviamente que va a ser debidas a los oleajes. Vamos a tener que calcular esas fuerzas y verificar la estabilidad del manto, eso se hace a través de Hudson, y las estructuras en general como en equilibrio dinámico del global de la estructura. Se verifica volcamiento, deslizamiento y hundimiento como cualquier otra estructura de gravedad.
La ROM, el Shore Protection Manual, las distintas normativas nos dan secciones típicas. En realidad, el Shore Protection Manual es el primero que lo propone, y la ROM lo levantan y asumen la misma sección típica de dique para las distintas condiciones de ola. Tienen una sección típica para condición de ola no rompiente y otra para condición de ola rompiente. Esta que se ven acá es la sección típica para condición de ola rompiente, que tenemos dos opciones. Una opción de capas múltiples, que sería esta, o la idealizada, que es más difícil de construir, y la moderada, que es la sección de 3 capas, la triple capa, en la que en función de las dimensiones o del tamaño, en este caso es el peso, de la capa de protección, que obviamente va a ser, puede ser en roca o puede ser en material preconformado, después va dando unos tamaños relativos de las distintas capas, de la primera capa interior, de la segunda capa interior, y del núcleo y de la capa base, para poder diseñar. Esto sí es lo que ustedes van a utilizar si deciden trabajar con una sección de Dicatalud, con un Dicatalud. Dentro de las estructuras pueden trabajar con este tipo de opciones. Lo mismo para condición de ola no rompiente, en el que también se considera un sobrepaso u overtopping moderado. Es básicamente lo mismo, una sección multicapa y una sección de 3 capas, que sería lo mínimo. Lo mínimo posible a construir sería la de 3 capas, que es la más utilizable. La multicapa o la de capas múltiples sería idealizada, pero a veces es complejo poder tomar tantos distintos tamaños de elementos y poder construirlos rápidamente en una zona de mar expuesto. Les decía que nosotros calculábamos el peso de los elementos de la capa de protección de manera de asegurar que esos no se muevan con la ola de diseño. Hay distintas expresiones para calcular el peso de esos elementos. En el apunte ustedes tienen a varios, Iribarren, hay distintos autores. La última expresión y la más utilizada, la última desarrollada, que está basada en las expresiones de Iribarren, es la fórmula empírica de Hudson, que lo que hace es determinar el peso del tamaño de los elementos de la capa de protección en función del peso específico del material que se va a utilizar, sea hormigón o sea elemento natural, la altura de ola de diseño, que es el H1/3 elevado al cubo en este caso. Después él aporta un coeficiente de estabilidad que es de acuerdo al tipo de elemento que está utilizando, si es un elemento natural, si es un elemento artificial, y de las características de ese elemento artificial, si es un dolo, si es un cubo, un cuatripodo, bueno, depende, esos son distintos tipos de nombres de elementos patentados, cada uno de ellos tiene un caso de o un coeficiente de estabilidad asociado, y bueno, después acá trabajo con las densidades relativas del elemento respecto del agua, para saber que es sumergido, y la tangente del ángulo dependiente de talud, para saber cómo van a estar ubicados y la pendiente que va a tener el elemento para asegurar su estabilidad. Esto es acá tenemos, depende de dónde van a estar ubicados los elementos. Si tenemos una estructura que va a estar sometida a olas rompientes o a olas no rompientes, los distintos casos D para los distintos tipos de materiales. Roca partida, roca redondeada suave, rugosa angular colocada con un solo elemento por capa, más de un elemento por capa, colocado en forma aleatoria, colocado en forma especial. Si tenemos tetrapodos o cuatripodos, los tríbar, los dolos, todos estos son tipos de elementos preconformados, estos que están acá. De acuerdo al número de capas, a la forma de colocación y a la condición de olas, y dónde van a estar ubicados esos elementos, si en el cuerpo o en el morro,
tenemos los distintos casos a utilizar y los ángulos de talud. Eso obviamente también está en la norma, esta tabla la van a disponer, pero también está en la normativa, también tienen estos valores. Y acá son los distintos tipos patentados de elementos que se pueden utilizar en la coraza. Estos son los acrópodos, los ACMON, todos tienen distintos nombres. El cubo modificado, también puede ser un cubo de hormigón, simplemente cubo, sin ningún tipo de modificación. Los dolos, obviamente que estos, los que tienen patas y están más preconformados, por lo general algún tipo de armadura suelen tener. El Siloc, el X-Blocks, hay muchísimas formas, cada uno tiene su patente, cada uno tiene su forma de construcción y la forma de ubicación también, de colocación dentro del paramento. Si ustedes se meten a buscar, van a ver el cuatrimestre pasado una de las chicas que trabajó con esta tipología estructural para el diseño de su obra de abrigo, encontró una página, que después el que quiera se la podemos pasar, en el que ella ponía las variables y ella había calculado todo a mano y después encontró una especie de programita en el que colocaba las variables y le daba el peso del elemento que tenía que utilizar. Creo que ella lo hizo con el acrópodo. Me parece que era ese el elemento que utilizó y tenía para verificar, había verificado todos los cálculos que ella había hecho a mano, lo que le daban con el programita que proveía la página. Acá tienen, para que vean, para que tengan una idea del tamaño que tienen estos elementos, que no son chiquitos, depende obviamente del oleaje al que van a estar sometidos, pero esta es la altura de una persona, y esta es la altura de un Corlock de 50 toneladas, para que vean que son elementos grandes. En el caso del video que les voy a mostrar al final de la clase, y que después se los voy a subir para que lo tengan también disponible por si quieren volver a verlo en la plataforma, van a ver que se trabaja en la ampliación de las obras de abrigo del puerto de Valencia, trabajaron con elementos del cubo directamente, cubos simples, de 20 toneladas. Bueno, otra de las cosas que tenemos que dimensionar es la altura y el ancho del coronamiento. Bueno, la altura, como ya algo les había comentado, tiene que ver con si vamos a permitir o no permitir el sobrepaso. Si no permitimos el sobrepaso, vamos a tener que considerar la altura máxima de la ola y dejarnos una revancha por encima. Y vamos a tener también que calcular el run-up que va a tener ese oleaje mediante abaco. En cuanto al ancho de coronamiento, también se puede calcular en función del sobrepaso o de las limitaciones constructivas. En general, siempre queda determinado por el tipo de equipos que vamos a tener que utilizar en la construcción. Generalmente los requisitos de las grúas y los camiones que van a hacer la construcción de lo que es el núcleo o la parte básica del dique, las primeras capas, van a requerir un ancho de circulación más grande que el ancho mínimo de coronamiento que se puede definir por capas, y que está dado por el coeficiente de capa, que también sale de una tabla, que está en la normativa, el N, que es un coeficiente de seguridad, y la relación entre los elementos de la capa principal y la capa del intermedio. Acá tenemos el coeficiente de capa, que esto también sale de la ROM, de acuerdo a el tipo de elementos que estamos utilizando, el número de elementos por capa, la forma de colocación, nos da ese coeficiente de capa que vamos a utilizar en la fórmula del ancho de coronamiento, y también nos va a dar la porosidad generada, ¿no?, que nos va a permitir calcular esa permeabilidad que se va a tener
para verificar que no haya traspaso de energía. El espesor de la capa también se va a calcular a través de esta fórmula que surge de la ley de filtros. Deben colocarse como mínimo 2 elementos por capa, por manto. O sea, vamos a tener 2 elementos de la capa principal, 2 elementos de la capa secundaria, y después llegamos al núcleo. Si tenemos una capa intermedia, también vamos a tener que colocar 2 elementos. Y el peso de los elementos también está regulado por la ley de filtro de Terzaghi. Entonces, podemos llevar esos pesos de elementos a diámetros de porcentaje de elementos, y así calcular cuánto es el porcentaje del 85% de las unidades respecto del 15% de la capa subsiguiente. En cuanto al morro y la berma de pie, que nosotros dijimos que tenía unas características particulares en cuanto a concentración de las corrientes, lo que se va a hacer es incrementar el peso de los elementos en una relación entre 1 y 4. Si estamos cercanos a roca, incrementamos cercano a 1. Y tratando de aumentar la pendiente del talud para disminuir esa interferencia de las corrientes. En cuanto al fondo, como les decía, para provocar una mejor repartición de las presiones y para evitar las erosiones que pueden haber en el pie provocadas por el oleaje, lo que se suele es colocar un lecho rocoso. Ese lecho rocoso va a ir ordenado y va a ayudar a distribuir todas las presiones de la estructura sobre el fondo. ¿Cuándo no es necesario colocarlo? Cuando la profundidad es mayor a 3 veces la altura de la ola, cuando tenemos un fondo rocoso y cuando nos aseguramos mediante ensayos debidamente certificados que las corrientes no van a poder movilizar el material de fondo. Si podemos realizar ensayos con corrientes superiores y asegurarnos que las corrientes que van a predominar en el lugar no van a movilizar el material de fondo, podemos evitar ubicar esa berma o esa estructura de lecho en el fondo. Bueno, esta sería una sección típica de un dique de talud con lo que es el espaldón, lo que es la capa principal de protección. Este tiene 2 capas intermedias, el núcleo, la losa y una capa de protección. Esto es para ola no rompiente, entonces acá pues, lo que podemos hacer es evitar extender hasta el pie todos los mantos de protección. Este segundo manto suele extenderse hasta el fondo, lo que se evita es colocar un segundo manto en esta zona. Cuando construimos el dique a talud hay que tener en cuenta algunos títulos, algunas cuestiones para facilitar ese proceso de ejecución. Primero, que las cargas sobre el terreno sean compatibles con la capacidad portante del terreno para evitar el hundimiento. Como dije, si no tenemos la seguridad de que esto ocurra, lo que conviene es hacer un lecho rocoso sobre el fondo y luego para distribuir mejor las presiones y luego colocar la estructura. Tenemos que chequear que el nivel de daño producido por el oleaje sea admisible, básicamente el oleaje superior al de diseño, que los taludes y la altura del frente de vertido del material en las distintas fases de construcción se aseguren la estabilidad al deslizamiento. Tenemos que, ya que vamos a verter todo ese material a través de camiones, tienen que ser estables respecto al deslizamiento.
Bueno, cómo se va construyendo el dique. Generalmente esto se construye desde la costa, se va avanzando hacia las profundidades. Primero se draga el fondo para tener un fondo uniforme y luego se va rellenando con medios marítimos, en principio todo lo que es el lecho rocoso para unificar las presiones, y luego se puede ir a través de medios marítimos y de medios terrestres. Cuando se va alcanzando determinadas cotas, se van generando los distintos rellenos para ir formando lo que es el núcleo. Una vez que se va preconformando el núcleo, se van sucesivamente colocando las capas de los elementos de las sucesivas capas. Los primeros pueden ir en forma desordenada y los últimos se colocan mediante la acción de una grúa. Obviamente que previo a la ejecución de esto, tenemos que tener un estudio del clima muy pormenorizado, porque si estamos en una fase del primer relleno o del relleno del núcleo y tenemos un temporal, seguramente el relleno se nos va a volar. Va a ser llevado por este temporal y vamos a tener que empezar nuevamente. Entonces siempre se trabaja con datos climáticos, pero generalmente se tiene la empresa que va a hacer la ejecución de estos trabajos, tiene su propio equipo meteorológico y va con ventanas de tiempo de 15 días adelante para ir previendo qué tipo de trabajos se tienen que hacer e ir asegurando tramo por tramo previo a los temporales que puedan llegar a surgir. Bueno, estos son detalles constructivos que tienen que ver básicamente con eso, verificar los anchos y las cotas de coronamiento. No me voy a detener demasiado en esto porque son detalles más bien de construcción, que los pueden leer y son fácilmente entendibles, si no, no voy a llegar con el resto de las cosas. Y esto es para que vayan viendo cómo se va construyendo. Van colocando el núcleo, van colocando las mantas de filtro o el manto interior en forma desordenada. Generalmente eso se va colocando desde el mar, y esta última capa de filtro, manto interior, ya se puede ir colocando a través de grúa para irlo ubicando el manto principal, y por último se va haciendo la losa con el espaldón, que son de hormigón. Estos son ejemplos de procesos constructivos. Ven cómo se va construyendo. Esta es la grúa que va colocando los elementos y acá se va construyendo el espaldón. Estas son las armaduras para la construcción del espaldón y la losa. Bueno, dejo de compartir pantalla y me voy a la otra presentación, que es más cortita,